Vamos a dar inicio a nuestro estudio del libro de Doctrinas que Dividen y nos encontramos en el capítulo 8 y el tema es ¿cuántos libros hay en la Biblia? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, como lo pueden ver en la diapositiva. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Y cabe recalcar que, igual que el resto de los estudios, este estudio del día de hoy, tanto como los anteriores, fueron extraídos todos del libro Doctrinas que Dividen de Lutzer. Así que en esta ocasión me voy a concentrar únicamente de la información que viene en este capítulo. Y para comenzar, tengo que decir que no es ningún secreto que la Biblia católica, como la versión latinoamericana, que es la que generalmente aquí en México se ocupa, tiene más libros que la Biblia que ocupan los cristianos, como por ejemplo la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional. Pero nacería con esto la pregunta, ¿dónde se originaron estas diferencias? ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que una Biblia cristiana? ¿Por qué pasa esto? O otra pregunta, ¿sobre qué base fueron algunos libros seleccionados para estar en la Biblia y por qué otros simplemente fueron rechazados? ¿Por qué? Esas son las interrogantes. Bueno, en el estudio del día de hoy, estas preguntas van a ser contestadas. Y es importante contestar estas preguntas porque realmente, y de forma muy lamentable, hay personas que si tú vas a la calle cuando evangelizas y les preguntas, ¿cómo crees que la Biblia llegó al mundo? Estas personas van a decir, bueno, yo creo que la Biblia bajó del cielo mientras los querubines estaban tocando sus arpas y simplemente Dios la dejó allí. Las personas tienen unas ideas muy místicas de cómo la palabra de Dios llegó a nuestras manos, pero realmente nada está más lejos de la realidad. Pero antes de adentrarnos más cómo es que obtuvimos todos estos libros, 66 en total, tenemos que decir dos puntos muy importantes. Y es que la Biblia es un libro de doble autoría. Es un libro de doble autoría. La Biblia tiene una autoría humana, pero al mismo tiempo también tiene una autoría divina. ¿Cómo? Bueno, la Biblia realmente fue escrita por hombres. Fue escrita por muchos hombres que estuvieron viviendo en un momento específico de la historia, que plasmaron sus personalidades y su forma de escritura en el escrito, válgame la redundancia, que ellos escribieron, y también plasmaron su cultura y su época, bueno, sus pensamientos acorde a su época y a su cultura en el escrito que ellos estaban escribiendo. Pero al mismo tiempo, estos hombres tan comunes y corrientes como nosotros, de carne y hueso, al mismo tiempo fueron, dice la palabra, inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta Biblia también tiene una autoría divina. En un sentido celestial, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, sí podemos contestar en un sentido muy espiritual, muy amplio. Dios fue el autor de la Biblia. Pero también tenemos que recordar que la Biblia tuvo otros autores humanos, que eran las herramientas que Dios ocupó para poder plasmar su voluntad, la voluntad del Creador, en los escritos divinos. Entonces, tenemos que dejar bien en claro que la Biblia cuenta con dos naturalezas. La naturaleza, como lo ven en la diapositiva, naturaleza humana y la naturaleza divina por parte de Dios, por parte de la inspiración de estos hombres por medio del Espíritu Santo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la palabra canon, y esto lo vamos a estar escuchando muy a menudo en este estudio. La palabra canon quiere decir regla o caña de medir. Y esta se refiere, o es un término que se ocupa para hablar de los 66 libros que se ha confirmado fueron inspirados por Dios y por lo tanto dignos de ser llamados palabra de Dios. Entonces cada vez que yo diga canon en este estudio, yo me estoy refiriendo a los 66 libros inspirados por nuestro Señor. Los 66 libros inspirados por Dios. Canon quiere decir, en términos, palabra concisa, regla o caña de medir. Pero también la palabra canon en la actualidad se ha ocupado para referirse a los 66 libros inspirados por Dios, los cuales tenemos en nuestras Biblias actualmente. ¿Cuántos? 66 libros, 66 libros. Bueno, para continuar con el estudio, tengo que decir que la autoridad de algunos de los libros del Antiguo Testamento realmente fueron reconocidas casi inmediatamente. ¿Cómo sabemos estos? Bueno, por los mismos judíos. Los judíos se les conoce como los guardianes del Antiguo Testamento.
Y ellos simplemente no tenían duda de que ciertos libros específicos provenían directamente de una inspiración divina. Por ejemplo, los judíos reconocían el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, como realmente escritos por Moisés. O en el caso de y Moisés, como lo vamos a ver más adelante, dijo que hablaba de parte de Dios. O en el caso de los profetas, los libros proféticos, ya sean mayores o menores, ellos constantemente sus escritos dicen, así dice el Señor. Y realmente, cuando ellos decían así dice el Señor, sus profecías se cumplían en un determinado periodo de tiempo, o bueno, si no eran mesiánicas, años más posteriores se cumplían y se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, pero por lo general muchas de las profecías que los profetas daban en aquel entonces se llegaban a cumplir mientras el profeta vivía. Entonces, los guardianes del Antiguo Testamento fueron los judíos y ellos determinaron, o más bien avalaron la autoría divina de varios libros. Y también no es de extrañarse que los judíos mismos identificaran al libro de Malaquías como el último libro inspirado por Dios escrito para el Antiguo Testamento. Y el libro de Malaquías fue escrito entre el año 430 a 400 después de Cristo. Perdón, antes de Cristo. Lo repito, el libro de Malaquías fue escrito entre el año 430 al año 400 antes de Cristo. Y después de que fue escrito este libro, Malaquías, el último libro inspirado por Dios antes del Nuevo Testamento, antes de la venida de Juan el Bautista, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el Talmud judío, que es un manual para tradiciones judías, se lee lo siguiente, y cito, o por lo menos esto fue lo que estaba en el libro de Lutzer. Hasta este punto, el tiempo de Alejandro el Magno, los profetas profetizaron a través del Espíritu Santo. De ahora en adelante, inclina tu oído y presta atención a los dichos de los sabios. Los judíos reconocían que Dios ya había dejado de hablar al pueblo judío con el último libro de Malaquías. Entonces, a partir de ahí, ya no iba a haber inspiración de más libros hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, con las escrituras de los evangelios, las cartas paulinas y las demás cartas. Entonces, los rabinos judíos, los estudiosos judíos dijeron, de aquí en adelante, háganle caso a los sabios. Pero nosotros podemos también hacernos otra pregunta. ¿Qué era lo que determinaba que un libro fuese considerado parte del canon? O sea, ¿qué determinaba que un libro fuera considerado parte de los 66 libros inspirados por Dios? Y bueno, Lutzer coloca 2 criterios. El primer criterio que los judíos tuvieron que tomar en cuenta fue armonía con la Torá. La Torá eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces, el primer criterio era que el resto de los libros, para que ellos fueran confirmados como inspirados, armonizaran con la Torá. O sea, que no se contradijeran con la misma Torá, con las enseñanzas que Moisés había dejado plantadas allí y que obviamente fueron inspiradas por nuestro Dios y Creador. También el segundo criterio, y uno muy, muy importante, es reconocer su inspiración divina. Es reconocer su inspiración divina. Y hay que dejar en claro que estos libros fueron aceptados porque se creyó que habían sido inspirados por Dios realmente. En otras palabras, fueron seleccionados porque se reconoció que tenían autoridad divina. No es que los judíos hayan dicho, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no ocurrió así. Simplemente los judíos vieron varios libros que aparentemente, bueno, o así por tradición, se creía que eran inspirados por Dios y simplemente estos judíos se dejaron llevar por el Espíritu Santo, se dejaron guiar por el Espíritu Santo y ellos reconocieron los libros que realmente tenían autoridad divina. Ya vimos algunos, como por ejemplo que tuvieran la palabra así dice el Señor y que realmente en su época se haya cumplido eso. No es que los judíos le dieran la autoridad divina a los libros canónicos, para nada. Más bien los judíos simplemente reconocieron que estos escritos fueron inspirados por Dios
y por lo tanto dignos de ser llamados palabra de Dios. Es como por ejemplo un joyero erudito. No le da el valor al diamante de gran precio. El joyero no le da el valor. Más bien el joyero erudito, el joyero entendido, analiza el diamante y reconoce el valor que éste tiene de forma intrínseca, o sea, por sí mismo. De igual forma, ni la iglesia ni los judíos hicieron canon ningún libro, ni la iglesia ni los judíos hicieron inspirados ningún libro de la Biblia que el día de hoy tenemos. Nunca se nos dio esa autoridad al hombre. Solo podemos reconocer la autoridad de un libro que es inspirado por Dios. Simplemente podemos reconocerla. Y va en la diapositiva, nacería la otra pregunta. ¿Cómo se descubrió el carácter canónico de los libros? Bíblicos, por supuesto. ¿Cómo se descubrió el carácter canónico de los libros bíblicos? Aquí coloqué 3 puntos. El primero, en primer lugar, estos libros poseían un tono intrínseco, o sea, interno de autoridad que no requería defensa externa. Por ejemplo, Moisés afirmó ser un vocero de Dios, como ya lo dije anteriormente, y los profetas del Antiguo Testamento decían de forma directa, la palabra de Dios vino a mí. Además, la vida de los profetas, como sus palabras contundentes, claro, de que eran que su mensaje venía de un Dios y por lo tanto los judíos aceptaron estos libros como poseedores de autoridad divina. Entonces, primeramente, los libros tenían que tener una defensa interna, un valor interno de decirse, este es un libro de parte de Dios, es un escrito que viene de parte de Dios. Por cierto, uno de los libros que tuvo un problema para ser metido al canon bajo este criterio fue el libro de Esther. ¿Por qué el libro de Esther estaba bajo tela de juicio? Bueno, ya que en este libro nunca se hace mención del nombre de Dios, ni tampoco se encuentra la frase, así dice el Señor. Pero, bajo un estudio profundo de este libro, se llegó a la conclusión que en la historia, o sea, en la historia de Esther, se puede palpar la providencia de Dios en todo el escrito, lo que le da al libro de Esther una autenticidad de inspiración y por lo tanto de carácter divino. Por eso se incluyó en el canon y lo tenemos el día de hoy con nosotros. En segundo lugar, tenemos lo siguiente. Se tenía que analizar al autor del libro, es decir, debía de ser escrito por un hombre de Dios. Los encargados de recopilar las escrituras se preguntaban si el autor de cada libro era realmente un portador de la revelación de Dios para redención de la humanidad. Bien fuera un profeta del Antiguo Testamento, un apóstol o allegado apóstol en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo afirmó tener autoridad divina y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 1, verso 1. Gálatas capítulo 1, verso 1. Si quieren, anótenlo. Gálatas capítulo 1, verso 1 dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo a este criterio, uno de los apóstoles decía que él tenía autoridad por parte de nuestro Señor Jesucristo y por parte de nuestro Dios, ya que él era apóstol, no por hombre ni para hombre, sino por la autoridad que le había dado nuestro Señor. Y aún también recuerden que el resto de los apóstoles fueron gente allegada a nuestro Señor Jesucristo. Y aún otras personas como Marcos fue allegado a un apóstol, Lucas fue también allegado a un apóstol, Santiago y Judas fueron hermanos de Jesucristo y además también fueron, por lo menos Santiago fue líder de la iglesia en un tiempo determinado. Entonces fueron hombres que realmente por la parte del Nuevo Testamento tenían las cartas, la evidencia de que realmente sus escritos provenían de una fuente, de una inspiración, divina. Era gente avalada por el resto de la iglesia cristiana del primer siglo. Por cierto, otra carta que también estuvo en discusión de si meterla al canon o no fue la segunda carta del apóstol Pedro,
¿Por qué? Bueno, hubo esta controversia de que tenía una escritura diferente a la primera carta, por lo tanto, no veían viable meterla, ya que no sabían si realmente era de Pedro o no. Pero después, una vez más, después de estudios, se llegó a la conclusión de que la segunda carta de Pedro también era inspirada por el Señor, escrita por el apóstol Pedro, aunque ocupó un escriba, y así se introdujo al canon bíblico. Pero a pesar de que el punto número 2, como lo ven en las diapositivas, menciona que se requirió analizar al autor del libro, o sea, ver si, en el caso del Nuevo Testamento, ver si era una persona llegada a Jesucristo, en el caso del Antiguo Testamento, ver que era un profeta que realmente se cumplía lo que él decía, un profeta usado por Dios. En algunos casos realmente no importaba mucho el autor divino. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo del libro de Hebreos. Es un ejemplo muy claro. No se sabe hasta la fecha con certeza quién fue el autor del libro de Hebreos. Hebreos, el autor del libro de Hebreos. No se sabe a la fecha quién era. Pero este libro fue aceptado como inspirado por Dios, ya que realmente al leer el libro de Hebreos, al analizar su interior, todo creyente realmente palpa el poder transformador de nuestro Creador allí. Y por su contenido que no está fuera del lugar del resto de las escrituras, se llegó a la conclusión y se aceptó que este libro también fue inspirado por Dios, a pesar de no saber quién fue su autor. Y esto nos lleva al tercer punto, de saber cómo los libros eran de carácter, se podían meter al canon bíblico, eran de carácter de inspirados por Dios, carácter divino. Tercer punto, y lo vemos en la diapositiva. Y era indispensable que el libro estuviera en armonía perfecta con toda la revelación previa. O sea, que este libro que se estaba analizando junto con los otros dos puntos anteriores realmente no contradijera ni su interior con el resto de las escrituras que ya habían sido certificadas como canónicas. Por ejemplo, Lutero llegó a pensar que el libro de Santiago enseñaba salvación por obras. Y por lo tanto, a los ojos de Martín Lutero, por algún tiempo, él pensó que el libro de Santiago, ya que contradecía el resto de la revelación divina, llegó a pensar que el libro de Santiago no era inspirado. Pero realmente Santiago no enseña salvación por obras. Realmente Santiago enseña que las obras son manifestación de la fe que el cristiano ya tuvo en un tiempo determinado. Simplemente las obras son manifestación de la fe salvadora. Por lo tanto, no entra en discusión ni en controversia con ningún otro escrito del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y esto Lutero más adelante lo alcanzó a ver gracias a nuestro Señor y pudo decir nuevamente que el libro de Santiago era canónico. Por supuesto que debido a la poca comunicación que en los primeros 4 siglos se tenía, se llevó un poco de tiempo poder recopilar los 66 libros que hoy en día tenemos. Y por lo tanto, obviamente, el análisis de estos libros también fue un poco lento. Pero gracias a concilios, eruditos, estudiosos y por supuesto a la providencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre, y por supuesto también gracias al Espíritu Santo, se llegó simplemente a los 66 libros canónicos que el día de hoy disfrutamos. Pero podemos preguntarnos, ¿qué pasa con los libros apócrifos? ¿Qué pasa con los libros apócrifos? ¿Se acuerdan que les había comentado que la Biblia católica tiene más libros que la Biblia cristiana? Bueno, la Biblia católica y la Biblia cristiana compartimos 66 libros en común. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Los compartimos. Los libros canónicos compartimos los 66 libros, tanto los católicos como los cristianos compartimos los 66 libros canónicos. Pero la Iglesia Católica ha aceptado libros apócrifos en su interior. Y yo quiero que ustedes vean claramente en la diapositiva. Yo aquí puse el ejemplo. Tomé una Biblia católica versión latinoamericana, que es común aquí en México, y pude notar en el índice que hay 7 libros
que por lo menos esta Biblia católica, esta versión católica, añade como si fueran inspirados. Vean, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Siracides. Estos son los 7 libros apócrifos que podemos encontrar en la Biblia católica. Y con esto, nosotros nos podemos llegar a preguntar, si solamente existen 66 libros inspirados por Dios, los que ustedes tienen en su Biblia Reina Valera 1960, en su nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, entonces, ¿de dónde salieron estos libros apócrifos? Y es más, ¿por qué los católicos rectificaron estos libros, estos 7 libros que no son inspirados, como canónicos? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, primero tenemos que reconocer, y hay que reconocer, que tanto cristianos como católicos saben que existen libros falsos, es decir, que no cuentan con el sello de la inspiración divina por parte de Dios, y por lo tanto no pueden ser llamados canónicos, ni entrar en el canon bíblico. Por ejemplo, el caso del libro de Enoc, o el de la Asunción de Moisés. Ahí estamos de acuerdo, tanto el católico como el protestante, cristiano protestante. Estos libros no son inspirados por Dios y por lo tanto no pueden estar en el canon. O en el Nuevo Testamento, hubo un tiempo donde se creyó que era inspirado por Dios la carta o el libro El Pastor Hermas, pero después de muchas consideraciones fue desechado. Y el día de hoy nadie ve esta carta o este escrito como inspirado. Pero bueno, estos libros no son aceptados dentro del canon por no contar, como ya lo dije anteriormente, con la inspiración divina. Y simplemente los libros que no cuentan con la inspiración divina, como los 7 que les acabo de mencionar, que cuenta la versión latinoamericana de la Biblia católica, estos libros son llamados libros apócrifos. Y esta palabra apócrifo o apócrifa significa oculto o también falso. Oculto o falso es el significado de la palabra apócrifa. Entonces, cada vez que nosotros nos referimos a libros apócrifos, nos estamos refiriendo a libros falsos. Estamos diciendo que estos libros no son inspirados por Dios. ¿Podrán tener historias agradables? Claro. ¿Podrán tener algún dato histórico de interés? Por supuesto, quizá. Pero son falsos porque no son inspirados por Dios. La inspiración del Espíritu. La inspiración del Espíritu Santo, la inspiración de Dios. Bueno, como ya lo vimos, la Biblia católica acepta como verdaderos algunos libros apócrifos. Y a continuación analizaremos las razones, o mejor dicho, enlistaremos, como lo muestro en la diapositiva, las razones por las cuales los católicos aceptan estos libros como inspirados, o ellos así lo quieren llegar a ver. Primero, y aquí lo vemos, ellos dicen que hay que aceptar estos 7 libros como inspirados, estos libros apócrifos como inspirados, porque de acuerdo con los católicos, la mayoría de las citas del Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta, la cual cuenta con los libros apócrifos. La Septuaginta es pues por así decirlo, es una antigua Biblia que contenía los libros del Antiguo Testamento, que fue traducida del hebreo al griego. Entonces la Septuaginta era la versión bíblica que nuestro Señor Jesucristo junto con los apóstoles tenían del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, cuando Pablo, Pedro, Juan, los restos de los apóstoles, antes de que ellos escribieran sus cartas, se tenían que basar de un escrito bíblico. Bueno, ellos se basaban de la Septuaginta para poder aún así citar sus propias cartas. Entonces los católicos dicen, ya que los apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo se basó en la Septuaginta como su versión oficial, ellos dicen que por lo tanto los libros que tenían la Septuaginta, que probablemente tenían los libros apócrifos, llegan a tener cierta validez. Esto es lo que dicen los católicos. Bueno, pasemos al punto número B. Dicen los católicos que hay que aceptar estos libros apócrifos porque algunos de los primeros padres de la iglesia aceptaron los apócrifos como canónicos.
Por ejemplo, Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría. Además, también se menciona que estos libros fueron aceptados por Agustín y los grandes concilios de Hipona y Cartago, que fueron encabezados por él, también rectificaron, según esto, su canonicidad. Y C, de acuerdo al católico, hay que aceptar estos libros apócrifos porque el Concilio de Trento, convocado para responder al avance de la Reforma Protestante, los pronunció como canónicos en el año 1546 después de Cristo. Y el Concilio de Trento dijo que si alguien no recibía estos libros en su extensión, entonces esta persona tendría que ser llamada anatema, sea anatema. Estas son las razones por las cuales los católicos aceptan estos libros apócrifos, como si fueran canónicos, como si fueran inspirados. Pero, así como los católicos dieron sus razones, ahora el cristianismo da las razones por las cuales tenemos que rechazar los libros apócrifos. Así que esto voy a hacer a continuación. Voy a dar razones por las cuales el cristiano tiene que rechazar estos libros apócrifos. Punto número 1, como está aquí en la diapositiva, de arriba hacia abajo. Punto número 1. Aunque haya alusión a algunos libros apócrifos por parte del Nuevo Testamento, en el caso de Hebreos 11:35 con Segunda de Macabeos, hay que aclarar que no se hace ninguna cita directa a ellos. Además, ningún escritor del Nuevo Testamento se refiere a ellos como si tuvieran alguna autoridad divina. No lo hacen. De hecho, cuando nosotros vemos los libros en el Nuevo Testamento, cuando alguien está rectificando que tenía una autoridad divina, encontramos a Pedro rectificando como inspirado las cartas de Pablo. Pedro está diciendo, realmente Pablo, sus cartas son inspiradas. Él habla por parte de Dios. Pero en ninguna parte vemos que el autor del Nuevo Testamento ratifica estos libros apócrifos como inspirados. Punto número 2, razón número 2 por la cual tenemos que rechazar los libros apócrifos. No existe evidencia de que los libros estuvieran realmente en la Septuaginta durante el tiempo de Cristo. Es verdad que la Septuaginta fue la versión que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles ocuparon, pero no hay ninguna evidencia de que realmente los libros apócrifos pertenecieran a la Septuaginta en tiempos de Cristo. No la hay. Razón número 3. Aunque algunos de los primeros líderes de la iglesia realmente aceptaron los libros apócrifos como inspirados, también hubieron otros líderes de la iglesia que simplemente no los aceptaron. Por ejemplo, Atanasio, Orígenes y Jerónimo son algunos ejemplos, por nombrar, de personas que no aceptaron los libros apócrifos como canónicos. Voy a cambiar la diapositiva, vamos al punto número 4, y dice, incluso la Iglesia Católica Romana había establecido una distinción entre los apócrifos y los libros de la Biblia antes de la Reforma. Entonces, los libros apócrifos aceptados por la Iglesia Católica simplemente se ratificaron en el Concilio de Trento en el año 1546, a 29 años después de que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y obviamente sabemos, por supuesto, que esto ocurrió, que la Iglesia Católica tuvo que rectificar estos escritos por conveniencia. ¿Por qué? Para contrarrestar las enseñanzas de Lutero. Ellos en un inicio sabían que eran apócrifos, pero como dentro de estos escritos apócrifos habían enseñanzas que la Iglesia Católica practicaba en ese momento y que contradecían con las enseñanzas de Lutero, bueno, en el Concilio de Trento dijeron, los aceptamos para contrarrestar la Reforma Protestante. Vean algunos de los escritos de los que viene en estos libros apócrifos. Por ejemplo, en Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 45-46, se avala la oración a los muertos. Y es algo que el católico protestante hace y que cristiano reformado niega. Vean,
Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 45-46, dice: pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. Como ya lo hemos visto en los estudios anteriores, solamente la fe en Cristo salva. Ningún sacrificio, ninguna ofrenda, ninguna oración se le puede dedicar a los muertos, porque ellos ya han sido juzgados para salvación o para perdición. Pero bueno, esta es una enseñanza católica y ellos encontraron esto en el libro de Macabeos, hicieron lo que no se puede hacer, lo canonizaron. Cuando recuerden, ninguna persona puede canonizar ningún libro, ningún concilio puede canonizar ningún libro. Simplemente el ser humano ratifica la evidencia divina que ya tiene en el interior la escritura. Y bueno, solamente fueron 66. Como lo veremos más adelante, ya no se puede anexar nada más a las escrituras. Otro escrito que... Macabeos, ¿qué? Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 45 al 46. Otro escrito que los católicos ocupan mucho y metieron este libro es el libro de Siracides, capítulo 3, verso 30. Y en este texto se habla de la salvación por obras. Y por eso fue muy conveniente meterlo en las Biblias para los católicos. Siracides capítulo 3, verso 30 dice: el agua apaga las ardientes llamas. Y escuchen, la limosna perdona los pecados. Y eso es mentira. Obviamente esto es mentira. Ninguna acción, ninguna limosna, como ya lo dije, puede perdonar pecados, simplemente el arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Una vez más, esto era conveniente que el católico lo metiera en su canon para contrarrestar la reforma protestante. Bueno, volvámonos a las diapositivas y veamos la quinta razón por la cual nosotros los cristianos reformados protestantes no aceptamos los apócrifos, los libros apócrifos. 5. El contenido de los escritos apócrifos es inferior a los canónicos, ya que en ellos se encuentran errores. Si tú analizas cualquier libro apócrifo, tú encontrarás errores históricos, sociales, culturales, geográficos. Los encontrarás errores. Son inferiores a los libros canónicos. Pero si tú estudias seriamente un libro canónico, vas a encontrar que tanto su historia, su cultura, su geografía, su arqueología son correctas, son precisas, son exactas, son perfectas. En esto hacen inferior los libros apócrifos a los canónicos. Que en los libros apócrifos hay errores en fechas, en nombres, en situaciones, en lugares, en épocas, en tradiciones. Hay errores, son en esas mismas tradiciones, pero en los canónicos no. Y 6, por último, los apócrifos nunca formaron parte del canon hebreo del Antiguo Testamento. Recuerden que los judíos eran los guardias del Antiguo Testamento, y los apócrifos nunca formaron parte del canon judío y por lo tanto tampoco formaron parte del canon de los apóstoles ni aun de nosotros mismos. Así podemos llegar a esta conclusión. Por último, tengo que decirles que hay unos llamados libros perdidos. Y se ha puesto mucho de moda en los canales de Discovery, no sé inglés, pero voy a tratar de pronunciarlo, de Discovery Channel, de National Geographic, en History. Han sacado tantos documentales de los libros perdidos. Por ejemplo, tú puedes prender tu tele o por internet y ver un documental que diga: se encontró el libro de Judas Iscariote, sale a la luz el Evangelio de María Magdalena. Lo que por muchos años los religiosos han tratado de ocultar, ahora ha salido a la luz con estos nuevos evangelios,
los libros perdidos. Siendo honestos, estos libros nunca estuvieron perdidos. Los eruditos sabían de la existencia de estos libros, como el Evangelio de Judas Iscariote y de María Magdalena. Pero ustedes se preguntarán, bueno, Sergio, pero entonces, ¿por qué no se metieron en el canon? Estos libros son tan inferiores, tienen tantos errores, no concuerdan con las fechas, simplemente no pasan los filtros ni siquiera para que se consideren para un estudio de si son o no inspirados. Simplemente, viendo las fechas, se supone que si fue escrito por Judas Iscariote, debió de haber sido escrito antes de su muerte, que fue el mismo día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Se supone. Pero si lo vemos, o sea, el Evangelio de Judas Iscariote fue escrito cientos de años después de la muerte de Judas. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Quién sabe? Entonces simplemente no puede ser de Judas Iscariote. ¿Se dan cuenta? Errores como este encontramos en los supuestos libros perdidos, que no están perdidos simplemente por el internet, simplemente por la televisión, simplemente por querer tener más rating, hacen programas y les dan propaganda a estos libros, pero simplemente son muy, muy inferiores. Los eruditos, ni católicos ni cristianos, los ven como inspirados. No llegan a ese calibre. A lo mucho son historias fantasiosas, nada más. Porque ya se los dije, ni siquiera Judas pudo haber escrito este libro, su evangelio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Concluyo con esto. Solamente hay 66 libros canónicos. Solamente hay 66 libros inspirados por Dios. Y de esos 66 libros, el cristiano no tiene por qué despegar sus ojos, ni su corazón. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19, las siguientes palabras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El canon ya fue cerrado. Nadie puede añadir con nueva profecía ni quitar nada de lo que el Señor ya inspiró. Conformémonos con lo que el Señor nos ha dado y rechacemos cualquier otro libro que aparentemente quiere sustituir o quiere imponer su voluntad a la voluntad de Dios. Dios les bendiga.